como siempre, esto es el en vivo de todos los martes, en donde vamos a hablar acerca de la importancia de reconocerse a uno mismo, esa parte en la cual uno es consciente de su propia energía, de lo que puede emanar y hacerse cargo también de no solamente la energía, sino también de esta interacción, porque yo soy dueña de mi energía. Pero primer paso, entender que soy dueña de mi energía, hacerme cargo. Y por otra parte, la interacción con otros. ¿Cómo es la interacción de la energía con los demás también? Porque recordemos que no siempre nos vamos a encontrar con personas que se hacen cargo de su propia energía, que hacen esta autogestión desde el adulto responsable, desde la persona que es capaz de encarar o entender o comprender las situaciones que le están ocurriendo, cómo somos capaces de encarar la energía que está presente en las diferentes situaciones a nivel colectivo, a nivel personal, cómo somos capaces de hacer esta conexión entre ambas cosas, o si se quiere también desconexión de ambas cosas, porque por ejemplo puedo mirar algo en la televisión, cosa que las personas despiertas poco hacemos en realidad de esta interacción con la pantalla de la televisión, porque sabemos que por ahí provienen cosas que nos bajan la frecuencia, como también son las noticias. Eso no quiere decir que uno deje de ser empático o conectarse con lo que está pasando, sino que muchas veces la intención de estas noticias es justamente esa, que uno pueda bajar su vibración. Entonces, ¿qué pasa? Nos conectamos, las personas que se conectan con la televisión conectan con la energía del miedo, y después de que conectan con la energía del miedo, lo siguiente que sucede es que en su vida empieza a traspasarse también esa, de alguna forma, esa misma sensación. Entonces viene el mal genio, la inseguridad, traspasarle el miedo también a los demás, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces se traspasa de la pantalla a nuestra vida personal con un estado de ánimo. Y ese estado de ánimo generalmente afecta directamente a nuestra salud. Para las personas que tienen un estómago delicado, el colon enseguida empieza a afectarse, el sistema nervioso. Entonces, por eso es tan importante tener conciencia de nuestra autogestión, de qué estamos haciendo, cómo estamos siendo fieles a nuestra propia energía vital, cómo estamos impidiendo que nuestra energía vital se fugue y que nos mantenga saludables no solamente a nosotros, sino también a nuestra familia. Bueno, habíamos hablado del amor en otros videos, de la importancia del amor propio, que parte de ahí el amor hacia los demás también, porque en definitiva, si yo hago una buena autogestión, entonces no voy a caer en el estado de ánimo o de la otra persona, lo que me está diciendo. Entonces, por eso es tan importante, cada vez que yo me soy fiel a mí misma, estoy cuidando mi energía personal. La autogestión también tiene que ver con poder gestionar desde el adulto, no desde el niño. ¿Y cómo nos podemos dar cuenta de esta situación? Hay personas que muchas veces responden o interactúan queriendo algo a cambio, o de una manera un poco quizás egoísta, como decían, como de un niño. Esto es mío, esto es para mí, esto si yo te doy algo, pero tú también compárteme. Ese tipo de interacciones tienen que ver con nuestra parte infantil. Seguramente que allí hay un tema a tratar que tiene que ver con que en la niñez no creció esa parte en nosotros debido a una carencia de afecto, a una parte que tiene que ver con los padres, cómo educaron y nutrieron esa parte en nosotros. Pero ahora que somos adultos, podemos ser conscientes y, a pesar de que tengamos ese problema, esa falencia, esa carencia, entender que somos los adultos responsables de nuestra interacción energética con los demás, porque somos vibración y atraemos por energía todo lo que pensamos, todo lo que hacemos, decimos. Todo lo que vibramos es realmente lo que se manifiesta después en nuestras vidas. Por ende, el valor de creencia que nosotros le otorguemos a las situaciones es el valor energético que va a tener en nuestra vida, y con ello o nos va a dar energía o nos la va a quitar, o simplemente, no solamente es que nos dé energía, es que simplemente nos mantengamos con nuestra energía óptima. Como muchas personas no se dan cuenta de esta interacción energética, de esta conexión que tenemos unos con otros, a pesar de que vivamos en cuerpos separados, la verdad es que la energía es una sola. Eso da cuenta también el estudio
de la teoría de campo unificado, que tiene también que ver con los registros acásicos, con el éter, con toda la información que está allí, pero sobre todo con una parte que tiene que ver con un instinto humano que recién se está desarrollando, o que vamos a decir en un colectivo recién se está desarrollando, que es la noción de que todos somos uno y que lo que sucede a kilómetros de distancia de todas maneras tiene que ver también yo soy capaz de afectar a esa energía y digamos que esa energía es amor y también nos protege. También puede ser obviamente energía lo contrario, porque estamos hablando de que estamos dentro de esta polaridad propia de la 3D, en donde todas las personas eh, digamos, entender que cuando uno es capaz de hacerse dueño de su propia energía o de empoderarse, quiere decir, o sea, entender que somos vibración de pensamiento, vibración de palabra, vibración de manifestación y que de eso atraemos, pues nos damos cuenta que el resto de personas que todavía no lo hacen, pues se ven envueltas en una serie de situaciones que no logran controlar, quizás la idea no es tampoco controlar, pero sí un poco decir o proponerse qué tipo de experiencias son las que yo quiero transitar, qué cosas son las que yo sí quiero vivir. Entonces, cuando sabemos lo que queremos experimentar, pues es mucho más fácil ponerle pausa, ponerle lo que haga falta, distancia, lo que sea, a las situaciones para no ser presa de ellas, no ser presa de diferentes situaciones. Hablemos de las personas manipuladoras, hablemos de otras energías de baja vibración que siempre están allí al acecho porque ¿qué pasa? Cuando una persona está despierta o es capaz de mover su propia energía, que es lo mismo, las otras personas que todavía están dormidas se comportan de una forma hostil porque no quieren levantar la cabeza, quieren seguir siendo parte del rebaño. Esto es como parte de una programación en la que estamos inmersos. Hay que entender que las personas no es que actúan así porque sean malas, sino porque todavía no se han dado cuenta de que son capaces de ser dueños de su propia energía y que todo es energía. Están todavía en una parte en donde no dan por hecho esta realidad, porque sus valores de creencia son otros. El Dios está afuera, por lo tanto, Él es el hacedor. Y entonces tiene que ver también con comprender que no solamente nosotros somos dueños de nuestra energía, sino que a nuestro alrededor hay muchas personas que todavía no son dueñas de su propia energía y que cuando nosotros nos empoderamos, o sea, venimos a una parte y decimos, no, estas cosas son así, esto es así, entonces, por ende, eh, lo que sucede es que las otras personas no quieren despertar y dicen, ay, pero ¿por qué está diciendo eso? Como en la antigüedad, ¿no? Que había un grupo de personas, venía alguien y todos decían blasfemia, pero ¿de qué está hablando? Como los conservadores y las otras personas que tienen su propia habla, hablan por sí mismos, lo que quieren, lo que necesitan, pues son personas disruptivas. Personas que se dan cuenta de lo que está pasando a su alrededor son tomados como personas que quieren hacer algún tipo de revuelta o que están como están haciendo bulla en un espacio donde está todo entre comillas tranquilo o igual. Pero ¿qué sucede en los espacios donde todo está igual? Que todo es manejado por una energía de común criterio. Quiere decir que las personas no son dueñas de su propia energía, sino que son manejadas por lo que denominamos un sistema de funcionamiento. Entonces, cuando nosotros interactuamos con los diferentes sistemas en donde tenemos que participar, ya sea por trabajo, ya sea porque nos toca compartir con las otras personas. Por supuesto, nosotros también tenemos que ser cautos y respetuosos. El respeto es el mejor tipo de comunicación para cualquier cosa, pero sí que si nos están pasando a llevar o si vemos que las cosas no van por donde tienen que ir, hasta de forma inocente vamos a decir nuestra opinión, ¿no? Sobre todo si es un tema de seguridad, si es un tema de integridad o si tiene que ver con nuestro nombre, con cualquier cosa que quiera en el fondo sacarnos de ese lugar, porque esas cosas son las que más pasan cuando empiezas a despertar. Entonces tenemos que entender que eso sucede como un efecto, le podríamos decir cascada de rebaño, en donde uno se despierta, es como que si todas las tapitas estuvieran así caídas, una se levanta, otra se levanta, pero para bajar esa que se levantó, porque si no tiene que irse, no forma parte, ¿no? Entonces es lo que a la mayoría de las personas despiertas les ha venido pasando, que se sienten como que son los loquitos, hasta que tú no te empoderas de tu propia energía y el valor de creencia que tú le des a las cosas o entiendas que los demás no se dan cuenta de que no son dueños todavía de su energía y además que es algo que uno está transitando
de forma reciente, seguramente, el hecho de empoderarse de su propia energía, pues va a suceder este efecto cascada de rebaño, en donde los otros van a querer venir con lo, con los trinches, como en la época del medieval, en donde las turbas atrapaban a las personas que tenían algo diferente, que podría ser denominado como magia en esa época. Pero, ¿qué sucede? Que no es otra cosa que el estado natural del ser humano, el ser humano de luz. Entonces, cuando tú llevas a conciencia todo lo que te está sucediendo en tiempo presente, se puede decir que eres un despierto. Cuando te das cuenta de los engaños, de los múltiples engaños que existen para que las personas nos distraigamos, nos apeguemos a cosas, entonces ya empiezas a darte cuenta que detrás de cámara existe un jaleo energético, existen unos hilos que atrapan al resto de personas. Entonces, ¿y por qué no? Nosotros mismos nos hemos librado de eso. ¿De qué forma? Al ser capaces de sentir, al ser capaces de resignificar nuestra propia historia, al ser capaces de reconocernos a nosotros mismos, aceptarnos como somos, quiénes somos, y a lo mejor no hay una respuesta así como lo que uno pensaba en algún minuto, ay, ¿quién soy? ¿Para qué vine? ¿Qué misión tengo? Como que no es por ahí. Yo siento que ese tipo de cosas también son ilusorias, porque cuando entendemos que nuestro yo superior es una parte física también de nosotros, es como algo que está aquí y ahora, no es como en otra dimensión, arriba, sino que está integrado a nosotros y de la misma forma está integrado a lo que denominamos naturaleza, a lo que denominamos unión cósmica, el todo. Todo lo que está vivo está integrado a esa misma conciencia superior y por ende nuestro yo superior es como la parte que mandante de esa energía vital consciente gracias a la cual estamos vivos y habitando en esta experiencia 3D. Entonces, por eso es tan importante que nosotros podamos reconocer esta diferencia que existe entre las personas que nos estamos haciendo cargo como podemos de nuestra propia energía, desde nuestra intención de pensamiento, desde lo que nosotros intencionamos, porque convengamos que si nosotros vamos a una parte envueltos en nuestra propia energía de amor incondicional y universal, ¿hacia quién? Hacia nosotros mismos, pues es un manto protector. Y las otras personas que no se atengan a eso, ya sea porque no son dueños de su propia energía, a lo mejor fácilmente van a ser manejados por la energía contraria, que lo que quiere es que no despertemos al rebaño. Y entonces, de alguna manera van a intentar atacarnos. Pero eso no significa que les vamos a entregar potestad para que puedan atacarnos, sino que esa energía de amor con la que nos hemos cubierto, pues va a rebotar en ellos y ojalá les haga un poco despertar, darse cuenta que sí, hey, pueden haber condiciones anómalas, pero yo soy dueño de mi propia realidad y yo soy dueño de lo que hago, de lo que digo, por lo tanto, también voy a poder cuidar así de mi familia y de los demás, porque si soy capaz de cuidarme a mí misma, puedo cuidar también energéticamente de los demás. Y esa forma es pensando positivamente, no está pasando nada, estoy en el amor universal, por lo tanto envuelvo en luz a mi familia, me envuelvo yo misma y cada cual en mi familia también es dueño de su propia autogestión, de su propia luz. Entonces, juntos nos conectamos y esa es la energía de amor y protección que nosotros podemos generar. Entonces, ¿qué? Por vibración, no va a ser posible que nos puedan atacar personas digamos que todavía no se hacen cargo de su propia energía y que a lo mejor se sienten temerosos de lo que pueda pasar en su realidad. No sabemos por qué, pero sea cual sea la situación, pues el mejor manto protector es justamente el valor de creencia que uno le otorga. Como dije antes, cuando uno se conecta con la energía de temor colectivo, pues es una banda ancha, grande, de una corriente colectiva de esa energía. Por lo tanto, eso también es como que te arrastra, es como que también te empuja. Mientras que si uno se mantiene en esta otra energía, que tiene que ver con hacerme cargo de mi propia energía, que en definitiva es amor, porque es lo que soy capaz de desear para mi prójimo o para mis familiares, pues entonces estoy haciendo el trabajo energético de vibración, entonces, entendiendo que uno atrae de lo que vibra. Entonces, si yo hago las cosas con buena intención, estoy cuidando la energía que viene para mí, no tengo nada que temer. Pero si yo no estoy haciendo las cosas como tiene que ser, seguramente que voy a sentir que por ahí me pueden pillar, o sea, que por ahí corro peligro, porque yo misma he fugado una parte de mi energía. Pero si no es así, si yo donde voy,
procedo siempre con buena intención, sin desearle mal a nadie, sin envidiarle nada a nadie, pues de seguro que la energía que viene para mí también debería ser residual, es decir, positiva en proporción a lo que yo emano.